Hoy vamos a examinar a fondo una de las organizaciones más influyentes y, bueno, para muchos, más enigmáticas del mundo. El Foro Económico Mundial. El famoso Foro de Davos. Exacto, el de Davos. Para guiarnos tenemos un análisis bastante exhaustivo de los pensadores Agustín Laje y Miklos Lukács. Y la misión es desglosar lo que estas fuentes revelan sobre qué es realmente el foro, quiénes mueven los hilos, cómo operan. Y sobre todo, ¿qué significa esa famosa agenda global de la que tanto hablan? Justamente eso. Bien, vamos a desglosar esto. Bueno, para arrancar, creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es que el Foro Económico Mundial no es un fenómeno nuevo. No, para nada. Nació en 1971. Lo fundó un economista e ingeniero alemán, Klaus Schwab. Y el punto de partida que señalan los analistas es fascinante. ¿Por qué? Porque surge como una reacción directa a la visión de otro gigante de la economía, Milton Friedman. Ah, Friedman. El que defendía el libre mercado a ultranza, ¿cierto? Exactamente. La idea de Friedman era simple. La única responsabilidad social de una empresa es generar ganancias para sus accionistas. Punto. Y se acabó. Y se acabó. Pensemos en esa idea como un barco con un solo destino: la ganancia. Schwab, según este análisis, propuso un barco completamente distinto. A ver. Uno que no solo se preocupara por el destino, sino también por el clima, los océanos, la tripulación, por todo. Y lo llamó capitalismo de partes interesadas. El stakeholder capitalism. Justo. O sea que desde su origen, la idea no era solo económica. No. Era fundamentalmente política. La fuente sugiere que Schwab no quería solo mejorar el capitalismo, sino usar a las corporaciones como un vehículo para gobernar. Esa es la tesis central que presentan. Para tomar roles que antes eran exclusivos de los estados. Exacto. Sostienen que, bajo un manto de responsabilidad social, lo que se proponía era que las corporaciones asumieran una función de gobernanza política, abordando temas como, no sé, el medio ambiente, la diversidad. Y lo que sorprende, y el material lo destaca mucho, es la velocidad del ascenso de Schwab. Es increíble. O sea, pasa de ser un economista prácticamente desconocido a organizar en el 71 su primer evento y reunir a casi 450 líderes de 31 países. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la fuente menciona un apoyo clave: la Comisión Europea. Ah, claro. No fue un esfuerzo solitario, entonces. No. Tuvo un respaldo institucional muy potente desde el principio. Y esa ambición quedó clarísima en 1987, cuando la organización deja de llamarse Foro de Gestión Europea y se convierte en el Foro Económico Mundial. Exacto. Y como señalan los analistas, eso no es un simple cambio de nombre. Es una declaración de intenciones. ¿Qué dijeron ellos? La propia organización lo justificó diciendo que reflejaba su capacidad para definir agendas globales. O sea, ya no era gestionar Europa, era dar forma al mundo. Ok, entonces tenemos una organización con una ambición global declarada desde hace décadas. ¿Y cómo se estructura hoy para lograrlo? Porque se presentan como una fundación sin fines de lucro, lo cual suena bastante... Modesto. Suena modesto, pero la realidad que describe el análisis es otra cosa. Es una fundación, sí, pero se financia con membresías. Y los miembros no son cualquiera, me imagino. Para nada. Son más de 1000 de las corporaciones transnacionales más grandes y poderosas del planeta. Laje y Lukács mencionan que el costo de ser uno de estos socios estratégicos ronda el $500,000. $500,000 ¿al año? Anuales. Eso no es una donación, es una inversión. Exacto. Y aquí los analistas señalan lo que consideran una contradicción monumental. A ver. Un foro que nació supuestamente para contrarrestar el capitalismo predatorio de Friedman, hoy es financiado precisamente por los mayores actores de ese mismo sistema. Es como si un monasterio dedicado al ayuno estuviera patrocinado por las cadenas de comida rápida. Es una analogía perfecta. Y ni siquiera lo ocultan. La fuente cita directamente la página web del foro, una frase que es increíblemente directa. ¿Cuál es? Nuestros socios dan forma a la agenda global. No dice aconsejan o sugieren, dice dan forma. En el análisis es un verdadero quién es quién del poder global. Dame ejemplos.
En finanzas tienes a BlackRock, la administradora de activos más grande del mundo, y al Bank of America. Ok, En tecnología, Google, Meta, o sea, Facebook. sí, Incluso la empresa detrás de ChatGPT. claro. En el sector farmacéutico está Pfizer. Y luego las grandes fundaciones como la de Bill y Melinda Gates o la Open Society de George Soros. Y también las petroleras, los medios. También. Las grandes petroleras y conglomerados de medios como la revista Time. Es increíble la mezcla. Finanzas, tecnología, farmacéutica, medios. El análisis explora qué tienen en común estas industrias tan distintas. Claro, y ese es un punto central. Para querer dar forma a la agenda global juntas, lo que argumentan Laje y Lucas es que todas, a pesar de sus diferencias, comparten un interés fundamental: ¿Cuál? la creación de un entorno global predecible, estandarizado y controlado centralmente. Un mundo donde las regulaciones nacionales, las elecciones, las culturas, Que son impredecibles. exacto, que son impredecibles, se subordinen a una agenda técnica manejada por expertos y corporaciones. Es buscar un poder que trascienda la incomodidad de la democracia. Y ese guía de trascender la democracia me lleva a un concepto que usan los analistas y que es bastante fuerte. Describen una evolución del poder del foro en 3 etapas. Sí, de no gubernamental. Pasó a ser paraestatal y ahora la posicionan como supraestatal. Exacto. Primero, una ONG, una entidad privada que opina. Luego, paraestatal, colaborando mano a mano con los gobiernos. Ok. Pero el salto cuántico, según la fuente, es a la etapa actual, supraestatal. ¿Qué significa eso? Es decir, una entidad que, sin tener ninguna legitimidad electoral, tiene la capacidad de imponer condiciones a los estados-nación soberanos. Un momento, esa es una afirmación muy seria. ¿Dan algún ejemplo concreto de cómo una fundación puede imponer algo a un país soberano? Es una excelente pregunta porque ahí está el nudo del argumento. No lo imponen con ejércitos, claro, Entonces, sino a través de la interconexión financiera y política que ellos mismos construyeron. El análisis apunta, por ejemplo, a las políticas de cero emisiones ¿o los criterios ESG? o los famosos criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Esas ideas no se votan en los parlamentos. No. Nacen y se promueven en foros como Davos. Luego las adoptan los gigantes de la inversión como BlackRock. Y de pronto, si un país necesita inversión o si sus empresas quieren crédito, Ujú. Se ven obligados a cumplir con esa agenda. exacto, es una imposición indirecta, pero tremendamente efectiva. A eso se refieren con la privatización gradual del poder político. Entiendo. O sea que las decisiones ya no las toma el ciudadano con su voto, sino el mercado global siguiendo una agenda diseñada en Davos. Esa es la idea que presentan. Ok, entonces este poder supraestatal no es un fin en sí mismo, sino un medio. La pregunta obvia es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final que describen? El objetivo, según el análisis, es implementar esa agenda global. Y para eso, el primer obstáculo a derribar es precisamente la soberanía nacional. El Estado-Nación. El Estado-nación es visto como una barrera anticuada que impide la gestión eficiente y centralizada del planeta. Y lo más impactante es que esto no es una interpretación de un crítico. La fuente comparte una cita de un libro del propio Klaus Schwab que lo deja meridianamente claro. ¿Qué dice? Dice, los gobiernos deben adaptarse al hecho de que el poder está desplazándose del Estado a los agentes no estatales. Es una confesión de parte, lo dice el propio fundador. Totalmente. Pero Laje y Lukács argumentan que el ataque no es solo a la soberanía política, ¿A qué más? sino también a la idea misma de identidad. Sostienen que para que un orden global funcione, las identidades particulares que nos anclan deben disolverse. Disolverse. ¿Cómo? Lo describen en 3 niveles. A ver. A nivel individual, se cuestionan las definiciones biológicas de hombre y mujer, promoviendo una identidad de género fluida. A nivel organizacional, se le asigna a la empresa una función social que diluye su identidad económica. ¿Y el tercero? Y finalmente, a nivel nacional, se promueve el globalismo por encima de las fronteras, debilitando las identidades nacionales y culturales. Ok. Esto nos lleva a los 2 grandes proyectos que, según las fuentes, son los pilares de la agenda actual del foro. El gran reseteo Y la cuarta revolución industrial.
Y es clave aclarar, como bien hace el original, que estos no son términos de teorías conspirativas. No, para nada. Son los nombres que el propio Foro y Schwab les han dado. Han escrito libros sobre esto. Son sus marcas registradas, por así decirlo. Exacto. Bien, aquí es donde la cosa se pone francamente un poco de ciencia ficción. Hablemos de esa cuarta revolución industrial. Para la mayoría eso suena a robots, inteligencia artificial. Y sí, incluye todo eso. Pero la interpretación que Lage y Lucas extraen de los textos de Schwab va mucho, mucho más allá. ¿En qué sentido? No se trata solo de nuevas máquinas, sino de, y cito la idea que ellos recogen, la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Fusión. El objetivo final, de acuerdo con este análisis, no es un cambio tecnológico, es un cambio antropológico. Un cambio antropológico. Modificar fundamentalmente lo que significa ser humano. Espera, ¿estamos hablando en serio? Cuando mencionan fusión de sistemas biológicos y digitales, o como leí, configuración del ADN en adultos, ¿qué significa eso en la práctica según el análisis? Significa todo eso. El análisis se apoya en otra cita textual de un libro de Schwab, donde habla explícitamente de biología sintética. ¡Wow! Y de la capacidad de personalizar organismos mediante la configuración del ADN. Y añade que esto incluye la posibilidad de modificar células en seres humanos adultos. Es abrumador. Para Lage y Lucas, esta es la pieza central. La tecnología que permitiría, en teoría, trascender los límites biológicos humanos. Y para que no suene a una elucubración teórica, los analistas discuten un ejemplo muy concreto, un video que el propio foro publicó en 2018. Ah, sí, el video de las 8 predicciones para 2030. Ese mismo. Se hizo famoso y luego lo retiraron. Pero el contenido es muy revelador. Menciona algunas de las predicciones más impactantes que ellos destacan. La primera y la más célebre. No tendrás nada y serás feliz. Esa frase es tremenda. La idea es que todo lo que necesites lo alquilarás presumiblemente a una de las grandes corporaciones socias del foro. Claro. Otra predicción es que comerás mucha menos carne, como un lujo, por el bien del planeta. Ok. Y quizá la más profunda. Los valores occidentales habrán sido puestos a prueba hasta llegar a un punto de quiebre. De todas las frases, esa de no tendrás nada y serás feliz es la que más resuena. Y francamente, la más inquietante. Totalmente. Porque una parte suena a minimalismo, a liberarse de lo material, pero la otra suena a una servidumbre total. A una dependencia absoluta. Así es como lo desglosa la fuente. ¿Cómo? No lo interpretan como una invitación al desapego budista, para nada, sino como el diseño de una sociedad de inquilinos permanentes. Inquilinos permanentes. Sí, una sociedad donde la propiedad privada se concentra en unas pocas manos, las corporaciones, y la ciudadanía pierde autonomía. Y capacidad de resistencia. Justo, si no eres dueño de nada, ni tu casa ni tu transporte, dependes por completo del proveedor, que puede desconectarte cuando quiera si no cumple sus normas. Y la felicidad sería la recompensa por la sumisión. Esa es la lectura que hacen. Bien, recapitulemos el panorama que nos pintan estas fuentes. Tenemos una élite global, pequeña, no electa, que usa el poder corporativo para debilitar a los estados, para implementar una agenda global. Y esa agenda no solo quiere rediseñar la economía y la política, sino que apunta a rediseñar la propia naturaleza humana. Con la tecnología de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos todos estos puntos, el material de Lange y Lucas nos deja con una advertencia final que es quizás la más profunda de todas. A ver. Si la tecnología permite modificar la biología humana, como sugieren los textos de Schwab, y el poder para aplicar esa tecnología está concentrado en esta élite, se abre la puerta a una nueva forma de estratificación social. Una forma radicalmente nueva. ¿A qué te refieres con nueva, más allá de ricos y pobres? Mucho más allá. El análisis sugiere que ya no hablaríamos de una división por riqueza, como las clases sociales, o por nacimiento. ¿Sí, no? Estaríamos hablando de una posible división antropológica, una fractura en la propia especie. ¿Cómo? Separando a los seres humanos mejorados o actualizados tecnológicamente de los seres humanos naturales u obsoletos. Una distinción ya no social, sino biológica. Exacto. Eso es aterrador. Y para cerrar,
Hay un último detalle que extraen los analistas y que me parece la clave de todo. ¿Cuáles? Afirman que en los propios escritos del foro se menciona abiertamente la necesidad de crear narrativas convincentes. Sí lo mencionan. ¿Para qué? Y esta es la parte crucial, evitar una violenta reacción popular contra todos estos cambios. Exacto. Reconocen que la gente no va a aceptar esto voluntariamente. No van a renunciar a su propiedad, su identidad y su soberanía sin más. Por eso la importancia de controlar la narrativa. Claro, de presentar todo esto como algo inevitable, necesario y beneficioso, aunque vaya en contra de los intereses y valores de la mayoría. Lo cual nos deja con una pregunta final, que ya no es teórica, sino que podría definir nuestro futuro. ¿Qué sucede cuando la definición misma de lo que significa ser humano se convierte en el próximo gran campo de batalla político y económico?